Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, buenas noches. Nos quedamos ayer con el tema de que estábamos empezando a ver lo de equilibrio, estabilidad, el tema de estabilidad, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Bien, pues hay un detalle muy importante y que hace las cosas más fáciles. Déjenme ver si aquí tengo esa nota. La cuestión es de que se conoce en el ambiente de los temas de control ¿cómo le llaman? El diagrama de polos y ceros, que no es otra cosa que ubicar las raíces de nuestros polinomios. Y déjenme ver si encuentro por aquí una nota al respecto, en donde pues el polinomio del numerador lo podemos nosotros representar en lugar de forma de polinomio como su conjunto de raíces. O sea, ¿de qué estamos hablando con este punto? Déjenme ver el pizarroncito. Se movió el pizarroncito. Aquí la cuestión es, todo polinomio también lo podemos representar en su conjunto de raíces. Creo que se movió el pizarrón. Acá está. Acá tenemos el pizarrón. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema más sencillo que tenemos es un sistema de primer orden. Por ejemplo, si tenemos nosotros el caso del circuito de ayer, en donde tenemos una analogía del tanque, si ustedes se dan cuenta, el denominador tenía la función, un componente en función de ese, pero con grado 1. No recuerdo cómo estaba la ecuación, déjenme admitir aquí a alguien más, pero la cuestión es de que tenemos algo así. Si tenemos una función de transferencia y tenemos el numerador y el denominador, o sea, siempre vamos a encontrar una división así, numerador y denominador. La parte del numerador siempre va a ser los dos, ¿no? Van a ser función de S, pero generalmente es un polinomio en función de S. Y también el de abajo, los dos son polinomios. Aquí el detalle es que podemos nosotros representarlo, por ejemplo, como AS a la N más, bueno, para que lo generalicemos, A1S a la N más A2S a la N menos 1, así, hasta llegar a la N elevada a la 0. O abajo, BS a la M más B2S a la M menos 1, así, hasta llegar. O sea, tenemos esta forma de representarlo. Un polinomio con sus potencias. La otra, bueno, un ejemplo sencillo, S cúbica más 2S cuadrada más S más 6. Y abajo, pues una S cuarta más 3S cuadrada más 2S más 1. Entonces tenemos esta forma, ¿no? O sea, lo que dice aquí arriba es que nosotros podemos tener un polinomio en la parte del numerador en función de la potencia de S y también en la parte de abajo. Pero también es posible representar como S más A por S más B por S más C, etcétera. Y abajo es más, vamos a ponerle H, por S más HI, por S más J, en fin. Entonces podemos nosotros representarlo así, ya sea con las raíces, parte de abajo,
o ya sea el polinomio en la parte de arriba. Tenemos esas dos maneras de poderlo representar. Entonces, bueno, y si nosotros graficamos esto, admitir, listo, ya lo admitimos. Ahí está. Si nosotros graficamos, la parte del numerador se le conocen como ceros. Estos son los ceros de la función de transferencia. Y la parte de abajo son los polos. La de arriba es con cualquiera que sea cero, toda la ecuación es cero. Con uno que sea cero en el denominador, pues tenemos un resultado indeterminado. Entonces se dice que son los polos. Entonces eso que tenemos arriba resulta que al final se grafican en el plano complejo, ¿Por qué complejo? Bueno, porque aquí vamos a tener la parte real y acá la parte de S, en función de S, o J omega, cualquiera de las dos cosas. Sí tenemos nosotros nuestro plano complejo, y dependiendo en dónde se ubiquen las raíces, pues los vamos a ubicar en ese plano complejo. Entonces nosotros podemos tener una raíz del numerador acá, que decimos que si son ceros, se grafican con un circulito. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos 3. Y los polos con una X, tal vez así, y tal vez así. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos representando es, bueno, pues hay 1, 2, 3 polos, 3 ceros, perdón, porque es un circulito, es un cerito, y tenemos 1, 2, 3, 4 polos. Entonces, ahí van a caer de acuerdo al valor de las raíces. Significa que si resolvemos el polinomio y sacamos sus raíces, podemos saber en dónde está ubicado en el plano complejo. Para un sistema de primer orden, pues es bien fácil. Para uno de segundo, también es fácil. Para uno de tercero, un poquito complicado, pero hasta algunas calculadoras ya lo sacan y nos dicen las raíces de cualquier polinomio de grado 3. Arriba de 3, ya sea 4, 5, 6, en fin, pues se hace algo complejo. Entonces, si nosotros queremos, bueno, y esta es otra condición. Si los polos están del lado derecho del plano complejo, el sistema es inestable. Si están del lado izquierdo, el sistema es estable. Podrían caer aquí en medio, en el eje, o sea, en el límite, y tendríamos que analizar si el sistema es estable o inestable. ¿Qué significa que un sistema de control sea inestable? Por ejemplo, si nosotros aplicamos una señal a nuestra función de nuestro elemento de control, acuérdense que siempre hay una excitación, una U de T, bueno, lo vamos a poner de S, y tenemos una respuesta, R de S. Si casi siempre las excitaciones típicas son escalones unitarios, ¿no? Un escalón unitario de cierta duración, ¿sí? Y la respuesta va a depender de nuestra función de transferencia. Entonces, pudiera ser que si es un sistema de control de temperatura, bueno, dice que vamos a subir a 30 grados. Bueno, la respuesta, de alguna manera, tarda un poquito, pero llega a los 30 grados, ¿no? Vamos a suponer que aquí son 30 grados. Estábamos en reposo, la excitación dice, queremos 30 grados. Bueno, pues ahora viene la salida de nuestra función de transferencia y llegamos a los 30 grados. Estamos en 30, pero ahora queremos 50. Bueno, pues este escalón aquí mismo se hace hacia arriba y nos da
La referencia ahora son 50. Nuestra respuesta de dónde está, pues también se va a mover y va a tardar un poquito en llegar. Sí, va a tardar un poquito en llegar a la respuesta, pero lo vamos a tener ahí en 50 grados. ¿Qué pasa cuando hablamos de inestabilidad? Pues resulta que en lugar de que llegue a la señal que nosotros queremos, la salida se empieza a comportar así, por ejemplo, como una señal senoidal. En lugar de darnos los 30 grados, la salida, vamos a suponer que este control tiene un sistema de calefacción, una resistencia, por ejemplo, para calentar algo, y empieza a oscilar el sistema, y de pronto más calor, luego menos calor, y entonces este es un sistema inestable y no es deseable en los sistemas de control. Por lo tanto, es importante que cuando se diseñe el sistema de control, aseguremos de que este tiene más bien es estable, no cierto grado de estabilidad, tiene que ser estable. Hay situaciones o aplicaciones en donde llegando a esta situación puede ser catastrófico. Podemos tener que un sistema estalle, que un sistema se caiga, por ejemplo, un avión que se caiga, algo que se queme, en fin. Por ejemplo, ¿en dónde se nota mucho esto de la inestabilidad? Se nota mucho cuando alguien llama a una estación de radio y tiene en su casa sintonizada la misma estación. Si nosotros estamos escuchando, empezamos a notar un silbido, y esto es a consecuencia de que se está retroalimentando la señal que viene del teléfono, que es de la misma naturaleza que está produciendo la planta transmisora. Entonces hay una retroalimentación que es nuestra señal, y se produce un silbido, y por eso el locutor le dice, bájele a su radio, ¿no? Y justamente por eso nosotros notamos el efecto de esa señal no deseada, el tono alto, una señal de tono alto, ¿no? Que se traduce como silbido. Entonces, eso pues todo lo hemos experimentado. Hay muchos más casos de inestabilidad, pero todo se reduce y nada más nos interesa el puro denominador, si tenemos nuestra función de transferencia para cuestión de estabilidad, nada más nos interesa analizar la parte de los polos. ¿En dónde están los polos? Ese es el punto. Pero nosotros vemos que es muy complicado tratar de sacar la raíz de un polinomio de grado mayor a 2, podemos decir, un polinomio de grado mayor a 2 ya se complica. Si no tengo una calculadora que me haga eso, entonces resulta que hacer mucha álgebra, pues no es tan fácil. Y por eso es que al señor Root, y así se llama el procedimiento criterio de estabilidad de Root, y lo vamos a ver, es facilísimo. Simplemente nos pide ordenar el polinomio de acuerdo al orden de la potencia, y luego hacer unos pequeños calculitos, y luego analizar. La primera columna es positiva, sí, suficiente para garantizar que el sistema es estable. Entonces, hay por ahí investigaciones en donde pues dicen que se puso a hacer análisis de los polinomios, jugando con los polinomios hasta que vio cierto comportamiento, y resulta que ese comportamiento fue útil para determinar de forma fácil si un sistema era estable o no. Entonces lo pulió, porque a prueba de error, déjenme conectar mi mouse, ahí está. Ojalá o no ojalá. No jaló el mouse. Bueno, no importa. Entonces, ese procedimiento lo vamos a encontrar en cualquier libro. Podemos bajar cualquiera. Déjenme compartir aquí una de las notas de estabilidad. Vamos a ver.
Y así hay muchas cosas de las matemáticas, que se comportan de una forma muy particular y que son muy útiles y nos ayudan, nos facilitan la vida. A ver, modelo analógico, control analógico, proyecto terminal, dominio de frecuencia, problemas modelado. Y aquí está nuestro sistema de segundo orden, respuesta temporal, control, trastornado de Laplace. Bueno, teníamos uno muy particular de ese tema, pero por aquí está la otra ayuda. Y no agarramos el Di Stefano, este lo explica muy bien en el Di Stefano. ¿Sí? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ah, acá está. Aquí está. Y dice... Lo vamos a compartir. Vamos a compartir este documento. Bueno, mientras vamos haciendo sesión, voy a descargar acá el librito para poderlo ir viendo. Entonces, como les decía, nos vamos a encontrar algunos libros que lo usan de una forma o de otra, al final es lo mismo. A ver. ¿Cuál agarraremos? El NICE. El NICE. Y eso nada más para ver uno de los autores. Todos lo resuelven de la misma manera. Les digo, unos cambiarán la forma de la grafiquita, pero no, mejor vemos el de retroalimentación y sistemas de control. Este lo explica muy claramente, y si lo subimos es por algo. Está descargándose. Esto ustedes lo tienen. Lo tienen ustedes. A ver, aquí está el calendario. ¿Listo? Ya está. ¿Alguien que haya encontrado algún comportamiento de las matemáticas y que digan, sí, así se resuelve más fácil? ¿Nadie? No, profe. No. Por ejemplo, el cuadrado de un número que termina en 5. Por ejemplo, el cuadrado de 25. El cuadrado de un número que termina en 5, por ejemplo, el de 25. Por ejemplo, rápidamente, cuadrado de 25. ¿Sí? Cuadrado de 25. Siempre termina en 25 y el primer número lo multiplicamos por el siguiente. Si es 2, el siguiente es 3. 2 por 3, 6. Entonces son 625. El cuadrado de 75, termina en 25 y es 7 por 8, 56. Y lo ponemos aquí. 7 por 8, 56. Después vi que había muchos libros en donde lo mencionan, pero yo lo descubrí al revés, ¿no? Estábamos en la vocacional y veíamos que 625 nos pidieron sacar la raíz. Caray, raíz cuadrada de 625. Pues entonces aquí vimos esta relación, ¿no? Aquí había un 5 y del 2 aparece aquí el 2.
Estoy viendo el 2 y por el 3, 6. Total, que ahí salió el detalle. Ese es uno, después les comento otro muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan cómo reducir al primer cuadrante cualquier ángulo? Si le sale un ángulo de, no sé, 350 grados, siempre piden reducirlo al primer cuadrante, ¿no? O un ángulo que por los cálculos luego sale de 800 grados, 823. Pues no hay tablas o, bueno, las calculadoras sí, pero pues si no tenemos a la mano la calculadora, hay un procedimiento para reducir al primer cuadrante cualquier ángulo. Nadie dijo, lo quiero saber cómo. Sí, enséñenos, profe, porfa. ¿Cómo es, profe? Es bien sencillo, miren, les comento. Miren, este sí fue invento mío. Y esto resulta, vamos a suponer, aquí tenemos 30 grados. Aquí tenemos 120. 120. Aquí tenemos más o menos 210. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta figura, aquí tenemos 30 grados, creo que se está viendo al revés, creo. Ah, no, ahí está, 30 grados. Podemos tener 120 o podemos tener 210. Y si se dan cuenta, miren, 210, si sumamos el 2 y el 1, es 3. Y 1 y 2 es 3. ¿Eh? Entonces ahí es donde encontramos esa relación. Pero hay un pequeño ajuste. Por ejemplo, si mi ángulo es non, como en este caso 30, y yo tengo 210, el 210 es 2 y 1, 30. Quiere decir que el equivalente de 210, si ustedes le sacan el seno al ángulo 210, y luego la inversa les va a dar 30. Pero en el caso del 120 no, a pesar de que sumen 1 y 2, 3. Pero como este es par y este es non, entonces primero sacamos es 1 y 2, 3. Ah, es par y este es non, complemento, 60. Ese es el único ajuste que hay que hacer. Y aplica para cualquier ángulo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, el 723, pues son 7 y 2 son 9 y 3. Este es par. Vean que aquí hay el 723, 7 y 2 son 9, ¿sí? Este es par y este es non, pero nos está diciendo 93 grados, ¿sí? Entonces debemos utilizar el complemento. Los números fáciles de resolver, por ejemplo, el siguiente que también suma 3, ¿cuál sería? Son 270 más 30, pues el de 300 grados, ¿no? O sea, si nosotros vamos hasta acá y llegamos aquí, son 300 grados. 3 y 0 son 3, pero el 0 es par y este es non, entonces 300 grados es equivalente a 60. Y así de sencilla la receta, ¿eh? Entonces, si ustedes tienen el 320, bueno, otro numerito, 684, un ángulo de 684, 8 y 4, 6 y 8, perdón, 6 y 8, 14. 4 y 1 son 5, serían 54. ¿Sí? O sea, el 4 se conserva, ¿no? 4 y 1, 5, pero el 5 es non y el 8 es par, por lo tanto, de 54 para 90 deben ser, ¿qué? 46. No, 36, algo así, 36. Ya cuando lo comprueban, verifican, pues es cierto. Entonces, ese es todo resultó por analizar el de 120 grados. Bien, pero estamos con el tema de la retroalimentación. En el libro de Stefano está en la página 145. 145. Aquí lo vamos a poner ya.
Le digo, cualquiera que agarren les va a tocar ese tema. Ya me llegamos aquí a los 145. Hay capítulos que sí los toma pero muy elaborados. Aquí está. Y otros sí son muy sencillos. Déjenme ver, estoy compartiendo. Y van a ver que el procedimiento es sencillísimo. Entonces se dice que posiblemente así fue que lo estaba, déjenme porque me viste en mi propia cámara, que estaba jugando el señor Root, y así se llama, criterio de estabilidad de Root. Vean, parten con el concepto, dice, la estabilidad en un sistema continuo o discreto en el tiempo se determina por su respuesta a entrada o perturbaciones, lo que decíamos hace rato. Tengo un sistema de control, la entrada es la excitación, es en donde fijamos a qué valor quiero que llegue el sistema de control, y la respuesta es la consecuencia de esa excitación a través de la función de transferencia, ¿sí? Entonces, intuitivamente un sistema estable es el que permanece en reposo o no, a no ser que se estimule por una fuente externa y regrese al reposo si se mueve esa estimulación. La estabilidad puede definirse de manera precisa en términos de la respuesta a impulso de un sistema continuo o de la respuesta delta de un sistema discreto. Bueno, al final es lo que ya nosotros comentamos. Sistemas discretos, acuérdense que está más enfocado al control digital. Dice que o discreto en el tiempo es estable si toda entrada acotada produce una salida acotada. Es lo que decíamos. Si la entrada fijamos en un control, en una perilla, quiero que vaya a 30 kilómetros por hora, pues la respuesta debe de llegar a los 30, mantenerse ahí. ¿Sí? Es una salida acotada, a eso se refiere. La consideración del grado de estabilidad de un sistema a menudo proporciona valiosa información. Vamos a brincarnos un poquito y dice, localización de las raíces características. Lo que está aquí hablando, de lo que dice aquí, es que nosotros podemos tener esto de funciones exponenciales en el tiempo. Vean la definición y ahorita lo comentamos. Un resultado importante en los capítulos 13 y 4 es que la respuesta impulso de un sistema continuo lineal invariable en el tiempo es una suma de funciones exponenciales en el tiempo, cuyas exponentes son las raíces de la ecuación característica. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una ecuación de este tipo, S más A, así, esta es nuestra función de transferencia, en el dominio del tiempo, esto va a ser igual a menos AT. O sea, si yo tengo una ecuación que de forma simple es 1 entre S más A o menos A, lo que sea, al final es una raíz. Si esto es Laplace y lo queremos transferir al dominio del tiempo, nos vamos a encontrar que a través de la tabla de transformadas inversas de Laplace, esto es un comportamiento exponencial. Entonces, si hay varios elementos aquí multiplicándose del mismo tipo, por eso dice que vamos a tener una suma de funciones exponenciales. A eso se refiere aquí, pero lo importante es que partimos de una raíz en la ecuación característica. Esta ecuación del denominador, nuevamente hacemos énfasis, solamente nos interesa la del denominador, se le llama ecuación característica y es el análisis de sus raíces lo que nos dice si esta es o no estable. Entonces, por eso viene esta definición. Ahora sí,
Esto que dice aquí, pues ya se entiende, es una suma de funciones exponenciales en el tiempo. Claro, si aplicamos la transformada inversa. Pero aquí viene una condición para saber si algo es estable. Una condición necesaria y suficiente para que el sistema sea estable es que las partes reales de la ecuación sean negativas. Las partes reales de las raíces de la ecuación sean negativas. Esto asegura que la respuesta del impulso disminuirá exponencialmente en el tiempo. O sea, lo que decíamos en el plano complejo, si las raíces están del lado izquierdo, se garantiza que el sistema sea estable. Si pasan al lado derecho, es un sistema que está ya en categoría de inestabilidad, ¿sí? Entonces, esa es una de las condiciones, analizar en dónde están las raíces, y no importa que sean las reales, o si es conjugada, todas tienen que estar del lado izquierdo. Si algún sistema tiene raíces con partes reales iguales a 0, pero no tiene ninguna con parte real positiva, se dice que es estable marginalmente. En este caso, la respuesta impulso no disminuye a 0, aunque esté acotada, pero ciertas entradas producirán respuestas no acotadas. Todo va a depender de la excitación. Entonces, aquí viene un ejemplo. Vean. Esta es una función de transferencia. Si nosotros despejamos y de s, esta es la excitación. Y aquí tenemos nuestra parte, la ecuación característica, s cuadrada más 1. Esta es su ecuación. S cuadrada más 1 es el polinomio. Si nosotros sacamos la raíz de este polinomio, vamos a tener que pasar el menos 1 como menos 1, y sacamos raíz, y vamos a tener más menos raíz de menos 1, o sea, más menos j. Entonces, estas raíces están exactamente en el plano, en el eje Y, y dice, al tener partes reales iguales a 0, claro, nada más está la parte compleja, o parte imaginaria más que compleja, la parte imaginaria, el sistema no es estable. Sin embargo, es marginalmente estable porque está en la frontera. Puesto que la ecuación no tiene raíces en la parte real positiva, en respuesta a la mayor parte de las entradas, el sistema oscila con una salida acotada. Entonces, si nosotros aplicamos una excitación a este sistema, pudiera moverse un poquito a la derecha y tener una respuesta inestable. Entonces, ese es un caso muy particular. Ahora, viene aquí el criterio de estabilidad de Root. Obsérvenlo. Dice, para determinar la estabilidad, Root encontró un método muy simple. Y dice, cualquier polinomio lo podemos representar así. Un coeficiente, S, y un exponente, más otro coeficiente por S, y el exponente con grado menor al anterior, y así hasta llegar al coeficiente con S elevada a la 0. ¿Sí? O sea, de n-1 hasta 1, 0. Y esto lo igualamos a 0. Y dice, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es acomodar el polinomio, ¿sí?, de forma vertical y de forma descendente. Entonces, si nuestro polinomio es de grado 4, aquí pondríamos S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Y los coeficientes de los dos primeros renglones se arman así. Vean, en esta posición ponemos el primero, luego abajo el que sigue, y luego el arriba el que sigue, y luego abajo el otro, de forma alternada. ¿Sí? Ahora, estos los obtenemos directo del polinomio. Los siguientes números, por ejemplo, B1, B2, B3, C1, C2, C3, hasta donde lleguemos, hasta donde
de acuerdo al grado del polinomio, calculemos estos números, que no son parte de los coeficientes, pero salen de ahí. Nosotros tenemos esta formulita, ¿sí? Esta fórmula dice, para B1 vamos a multiplicar a n-1 por a n-2, o sea, en cruz, este número con el de acá, y luego menos el an por an-3. Eso es lo que nos quiere decir la fórmula. Para B1, multiplico en cruz positivo menos en cruz hacia abajo. Para B2, aquí está, vean, para esta posición, ¿a quién están tomando? El mismo n-1 por el an4, o sea, este con este, y luego el an por el an-5, o sea, no el de su columna, se toma siempre como referencia la primera, y así sucesivamente. ¿Qué pasa en el caso de C1? De C1 tomamos, y vean un detalle, la división siempre se hace con este número. En el caso de C1, pues va a ser fácil, si ya tenemos la regla esta, es B1 por an-3 menos, perdón, es hasta acá arriba, vean, B1 por an-3 acá arriba, y luego an-1 por B2 entre B1, aquí está, entre B1. Si queremos C2, va a ser B1 por an-5 menos an-1 por B3, que ya se calculó, y esto es C2, y así, dependiendo de cuántos tengamos. Entonces, mucho cuidado, la división siempre es entre el que está en la columna 1. Ahora, este libro, no sé si abajo lo va a decir, nos dice que antes de aplicar el procedimiento, necesitamos analizar el polinomio y tenemos que evaluar dos condiciones que son fundamentales para proceder, si no, ni le seguimos. Pero si se cumplen esas condiciones, no es garantía de que sea estable. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, que existan todas las potencias. O sea, si mi polinomio es de grado 4, que exista S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Ese es uno de los detalles. Si nos falta alguna potencia en nuestro polinomio, de seguro, y así nos dice aquí, va y lo podemos aplicar, sale inestable el sistema. La otra condición es que todos los coeficientes sean positivos, ¿sí? Si hay un negativo, ya es garantía de que nuestro sistema es inestable. Si estas dos condiciones de nuestro polinomio se cumplen, podemos aplicar el procedimiento, ¿sí? Todas las potencias existen y todos los coeficientes son positivos. Pues procedemos a aplicarlo, porque aún así pudiera ser que no sea estable, aunque tengamos todas las potencias y todos los coeficientes sean positivos. Por eso en algunos libros dicen, es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que aplicar el método. Y así se continúa hasta que terminemos en el último, en el S igual a 0, hasta seguimos aplicando el procedimiento. Ahora, hay algunas reglas que nos facilitan el cálculo y dice cualquier fila puede multiplicarse por una constante positiva antes de calcular la siguiente fila. Esto no altera el resultado. A veces, por ejemplo, tenemos coeficientes como 1/4, más 6, más 8, pues podemos multiplicar todo por 4 para anular ese cuarto. Si aquí yo tuviera 1/4, más 6, más 8, pues al hacer las operaciones vamos a arrastrar una fracción. Entonces la regla dice, bueno, pues no nos preocupemos. Vamos a quitar ese 1/4, multiplicamos todo por 4, aquí va a ser un 1, si este era 4, pues va a ser 16, si este era 6, va a ser un 24, y es más fácil hacer operaciones con números enteros. Entonces, a eso se refiere esa regla.
que cualquier fila la podemos multiplicar por una constante positiva y no alteramos para nada los cálculos. Dice Ruth, según Ruth, todas las raíces de una ecuación característica tienen parte real negativa, sí y solo sí, ¿sí? Los elementos de la primer columna de Ruth tienen el mismo signo. De lo contrario, el número de raíces con partes reales positivas es el número de cambios de signo. Aquí viene un factor muy importante. Nosotros decíamos, para proceder a aplicar el procedimiento, primero debemos verificar que existan todas las potencias y que todas sean positivas. Si se cumple, aplicamos el procedimiento. Y la forma de saber si el sistema es inestable es verificando qué valores toma esta columna. Requisito, si todos son positivos, el sistema se declara estable, ¿sí? Quiere decir que sus raíces están del lado izquierdo. Si tengo un número negativo aquí, entonces me dice que tengo, si vengo por ejemplo positivo, positivo y negativo, un cambio de signo. Ese negativo ahora tengo un número positivo, otro cambio de signo. Quiere decir que por cada cambio de signo vamos a tener una raíz del otro lado, ¿sí? O sea, del lado positivo. O sea, no solamente nos dice es inestable, sino nos dice cuántas raíces cayeron del otro lado. Vamos a ver los ejemplos. A esto se refiere esta definición. Requisito para que sea estable, que la columna, dice aquí, sean positivas. Aquí dice tienen el mismo signo, pero debe ser positiva. De lo contrario, el número de raíces con partes reales positivas es igual al número de cambios de signo. Vamos a verlo con un ejemplo. Vean, este es nuestro polinomio característico. S cúbica, ¿sí se ve? Sí. Lo vamos a ampliar un poquito. S cúbica más S cuadrada más 12S y más 8. ¿Existen todas las potencias? Sí, 3, 2, 1 y 0. Todos los coeficientes positivos, sí, 1, 6, 12 y 8. Primer paso, cumple con el requisito para poderle aplicar el análisis. Bueno, entonces partimos del S cúbica y acomodamos aquí hasta el S0. Y luego acomodamos los coeficientes 1, 6, 12 y 8. Ya están acomodados. Los demás pues no importa, no existen 0 y 0. Vamos a calcular el primero. El primero, y este 0, 0 lo ponen porque aquí obliga a calcular una posición. Bueno, ¿cuánto vale este? Quedamos que era positivo. 6 por 12, ¿cuánto da? 6 por 12. 2 por 6, 12, y vamos 1, 6 por 1, 6, y 1, 7, 72. 6 por 12, 72, menos 8. Acuérdense, hacia arriba positivo, menos 8. Y esto dividido entre 6. Entonces, 72 menos 8, dice que son 64. 64 sextos. Y si hacemos el quebrado, yo ya lo hice aquí está el quebrado, 72 menos 8, 64 sextos, y aquí está nuestro número. Ahora, ¿cuánto vale este? Bueno, 6 por 0, 0, menos 0, pues 0, entre 6 a 0, ¿de acuerdo? Y ya calculamos. ¿Por qué tenemos que hacer el cálculo de aquí? Porque vean, todavía tenemos otro renglón. ¿Cuánto vale este? Pues multiplicamos este número por 8, que vean, aquí podríamos aplicar el de multiplicar por 6 todo, y quitamos la fracción. Eso es válido, pero también se puede hacer así, ¿no? 64 sextos por 8 nos da un número, menos 6 por 0, 0, queda 64 ceros sextos por 8, entre 64 sextos, pues nos da 8. Por eso es que
Aquí hay una regla, si observamos, cuando tenemos un 0 aquí, casi siempre el número que está arriba se baja para acá. ¿Eh? Ya con la práctica podemos ver, si tenemos este 0, este 8 por la ecuación, lo ponemos aquí y listo. Pero resulta de esto que acabamos de hacer, multiplicar esto, menos esto, y ahora divido entre este mismo, pues me da este de acá. Ahora, ya que tenemos esto calculado, vemos que todos son positivos. Entonces, quiere decir que es estable. No hay cambios de signo, ¿sí? O sea, todos son positivo, 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 positivo y nunca cambió. Y todos tienen parte real negativa, ¿sí? O sea, quiere decir que el valor de la raíz va a caer, el valor de la raíz, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 entre S más A igual a 0, bueno, ¿qué valor de S me hace esta ecuación? O bueno, sabemos que si esto es así indeterminado, pero ¿cuál sería la raíz de este polinomio? Pues es poner, no pongamos esta parte de acá, esta es la función de transferencia, ¿sí? Esta es la función de transferencia. Hablando del denominador, si tengo S más A igual a 0, ¿cuánto vale la raíz? Si tengo S más A igual a 0, es lo que estoy igualando del denominador, pues simplemente despejo S, ¿no? S es igual a menos A. Por lo tanto, este es un caso de una raíz del lado izquierdo, o sea, en la parte negativa del cuadrante. Es a lo que se refiere. Pues si tenemos varias raíces o varios paréntesis, cada una va a tener su propia raíz, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es en dónde cae. Bueno, pinto mi cuadro y si este es real, pues nada más busco el valor de A negativo y ahí pongo el valor de mi 0. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Si nosotros llegábamos, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 1 positivo, 6 positivo y este negativo. Entonces recorremos de arriba hacia abajo. Positivo, positivo, negativo. Un cambio de signo. Cambió de menos a más. Si el siguiente es negativo, entonces nada más hubo un cambio de signo. Pero si el siguiente es positivo, cambio de negativo a positivo, por lo tanto hay otro cambio de signo. Esa cantidad de cambios de signo nos dicen la cantidad de raíces que están del lado derecho. Por lo tanto es inestable. Bueno, pues ya ese fue nuestro primer ejercicio. Vean que es muy sencillo. Analizar y pasar. Este es un caso muy particular, en donde nos ponen, dice aquí, a menudo es deseable. Esta acá a veces resulta de un sistema de control, digamos, más o menos así. Tenemos nuestro sistema ya conocido, tenemos acá, sí vamos a terminar, la función de transferencia, y luego la salida, la retroalimentación, con H, y luego aquí entra el negativo y está acá. Generalmente, los sistemas de control van acompañados, algunos con un amplificador, se dice que es un amplificador y que tiene un valor K. Bueno, si estamos en la etapa del diseño, lo tenemos que considerar. Ya casi terminamos, no nos vamos a ir con la interrupción. Y entonces, si nosotros desarrollamos nuestra fórmula canónica de esto, resulta que nos va a aparecer esa K por ahí, y seguramente va a aparecer también en el denominador. Entonces, como no sabemos el valor de K, nos dicen, a menudo es deseable determinar un rango de valores para un parámetro particular del sistema y que nosotros queremos que sea estable. Entonces,
Si nosotros tenemos este polinomio, vean que la k la podemos considerar como un elemento multiplicando a s a la 0, o sea, es un número independiente. Por lo tanto, 1 más k podemos nosotros factorizarlo por s a la 0, aunque no lo pintamos. Y entonces este sería un solo número. 1 más k es podemos decir, un coeficiente de s a la 0. Si es así, primero, ¿todos existen? Sí. Todos positivos, asumimos que k es positivo. Ah, bueno. Entonces acomodamos s cúbica, s cuadrada, s1 y s0. Coeficientes 1 acá, 3 abajo, 3 arriba. Y 1 más k, o sea, no el 1, sino 1 más k aquí abajo. Y podemos complementar con 0 y 0. ¿A cuánto es igual el primer número que necesitamos calcular? 3 por 3, 9, menos 1 por 1 menos k entre 3. Si nosotros hacemos esta operación, nos da 8 menos k entre 3. Si tenemos duda, lo podemos hacer, pero es 3 por 3, 9, número entero, menos 1 por 1 más k. Vean, es 1 por 1, 1, y el 9, pero como es negativo y el 9, pues se le resta y da 8. Y 1 por k negativo es el menos k, entre 3, o sea, esto es por fórmula. Entonces es menos 8k entre 3, listo. El siguiente número es 3 por 0, menos 1 por 0, 0, entre 3 a 0. Y para calcular este de aquí, acuérdense que la regla dice, si tengo un 0, casi siempre bajo el de acá, acá. Pero lo podemos hacer. A este número yo le voy a llamar A por B, menos 0 es A por B. Entre A me queda B. Si a este le llamo B, pues aquí lo ponemos. Digamos, es otra forma fácil para no estar llevándonos el quebrado este. A todo le llamo A este le llamo B. Bueno, A por B, menos 3 por 0, 0, sigue siendo A por B. Entre A me queda B. Pues 1 más K. Bien, hasta aquí nosotros no podemos saber si el sistema es estable o inestable, pero aquí lo que nos dice, pues resolvamos la inecuación. ¿Por qué inecuación? Porque lo que sí tengo que asegurar es que este sea mayor que 0 y el 1 más K mayor que 0. O sea, que tienen que ser todos positivos. Entonces, la primera inecuación dice que 1 más K es mayor que 0. Si es así, K es mayor que menos 1. Entonces ya tenemos una condición, que K debe ser mayor que menos 1. Y del otro, 8 menos K entre 3 debe ser mayor que 0. ¿Sí? 8 menos K entre 3 mayor que 0, significa que podemos despejar 8 menos K. ¿Sí? O sea, la inecuación es 8 menos K entre 3 mayor que 0. O si el 3 pasa multiplicando, se hace 0, queda 8 menos K mayor que 0, pero 8 es mayor que K. Esta inecuación pues es sencilla. Esta es una de las condiciones. Y la otra que ya salió ahí, que es esta, dice que K es mayor que menos 1. K es mayor que menos 1. Por lo tanto, 8 es mayor que K y K es mayor que menos 1. Entonces, el rango en donde el sistema va a ser inestable es exclusivamente en estos valores. Cuando K sea menor que 8, pero mayor que menos 1. En ese rango, si nosotros lo reemplazamos, si le damos valores, pues vamos a ver que es positivo. Por ejemplo, aquí dice mayor que menos 1, no mayor o igual. Entonces el menos 1, si nosotros lo ponemos aquí, nos da 0. Hay casos particulares a analizar cuando nos da 0. Y son dos, no son tantos. Cuando un número nos da un 0, es como en el caso de los ángulos.
Si son nones y el otro es par, bueno, hacemos un ajuste. Si aquí me da un 0, tengo que hacer un ajuste. Si todo un renglón me da 0, hago otro tipo de ajuste y a eso le llaman casos especiales. Entonces, este es el procedimiento para determinar si un sistema es estable o no, o para calcular un valor de una K y queremos asegurar que esto sea estable. Aquí viene lo que les digo, pero lo vamos a ver con calma. Ya se meten rollos que aquí no lo vamos a ver nosotros porque sí, mezcla, cuando ya empieza a hablar de la variable z, ya mezcla control discreto, entonces no lo vamos a ver. Pero aquí hay ejemplos que tampoco vamos a ver, porque ahí está. Estos son los ejemplos resueltos. Vean este caso. Ya por definición, tenemos un coeficiente negativo y otro también. Por lo tanto, este ya no es candidato a analizar. Y además no existe el S cuadrada. Por lo tanto, podemos decir que esto es inestable. Si aún así le aplicamos el criterio de estabilidad, vean, van a tener un renglón 0 y uno negativo. Entonces, se comprueba que es inestable. Cuestión de hacerlo, pero desde el principio, cuando ya nos proponen esto, no está S cuadrada, pues ya no cumple con el requisito. Y tiene dos coeficientes negativos, tampoco. Entonces, candidato, ese ya es un sistema inestable. Otro muy parecido para calcular el valor de K, están todas las potencias, están todos los coeficientes, pues adelante, se puede calcular. ¿Sí? Vamos a hacer aquí vean, si nos da tiempo, vean todos positivos y existen todas las potencias. Y resulta 1 por 4, 4, menos 6, ¿cuánto da? 1 por menos 2, ¿no? Entre 1, o sea, menos 2. Aquí seguro dividieron entre 2 o algo así. Y la cuestión es de que vean, hay un cambio de signo, otro cambio de signo. Tiene dos raíces en la parte real positiva. Cuestión de resolverlo, no 1 por 4, 4 menos 4 menos 6 son menos 2 entre 1, debería ser aquí menos 2, y sí es 0, 3 se baja, si no lo comprobamos, aquí hay un error, debe ser menos 12, 1 por 4, 4, menos 6, es menos 2, vean, pero aquí dice, la fila 1 se ha dividido entre 2, bueno. Disculpe, prof, ya va a terminar la clase. Nos veremos mañana, no el viernes, y continuaremos con los casos particulares. Que descansen, buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.